El día de hoy le vamos a hablar de una tecnología que está cambiando al mundo. Así es, puede que hayan escuchado hablar acerca de la realidad virtual, pero han escuchado acerca de la realidad aumentada. Podemos asegurarles que a partir de ahora van a estar obsesionados con ella. Corre video. La realidad aumentada, también conocida como RA, consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por computadora sobre la imagen en tiempo real que recoge una cámara, es decir, es el entorno real mezclado con lo virtual. El término de realidad aumentada aparece alrededor del año de 1990 con el investigador de Boeing, Tom Caudell. Caudell es uno de los primeros en utilizar este término, pero en épocas anteriores ya sabía de qué se trataba. Así es, hace años que inventos fabricados por el hombre pueden relacionarse con ellos para darles más información acerca de su entorno. La historia de la realidad aumentada comienza con la creación de una máquina hecha por el filósofo Morton Haley. En 1957 comenzó a construir un prototipo parecido a una máquina de videojuegos arcade. Esta se llamaba Sensorama. Su función era proyectar imágenes en 3D con un sonido envolvente, además de que hacía vibrar el asiento y creaba viento lanzando aire al espectador. ¿Les suena conocido? Hoy les llamamos 4DX. A primera vista, la máquina de Haley puede parecer un producto de realidad virtual, pero hay ciertos matices de realidad aumentada en Sensorama. Las imágenes con las que el inventor mostraba su creación producían la sensación de estar montando en bici por las calles de Brooklyn. Era un metraje sin editar, una grabación de la realidad en la que a medida que surgían nuevos objetos o situaciones, la máquina aportaba los correspondientes estímulos sensoriales al usuario, es decir, información adicional. Y es que se puede decir que el nacimiento de la realidad aumentada está muy ligado al de la realidad virtual. Será mucho más adelante en el tiempo cuando ambas se separen para formar dos distintas. Y entonces, en la actualidad, ¿cuáles van a ser las diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual consiste en introducir al usuario a un mundo completamente diferente, mientras que la realidad aumentada permite ver al mundo con una información añadida. Pero si bien es cierto que la experiencia es cada vez más realista, la base sobre la que se asienta es un mundo de fantasía y esa es la principal diferencia entre ambas. Lo que hace la realidad aumentada es agregar elementos virtuales a una realidad que ya existe, en lugar de crear esa realidad desde cero. Por eso todas estas tecnologías tienen aplicaciones diferentes. La realidad virtual va a sumergir y a encerrar a las personas en una experiencia que puede ser muy interesante. Con esto podemos decir que la clave de la realidad virtual es aislar al individuo en un mundo de fantasía o artificial. Algunos ejemplos de estos son los cascos de realidad virtual de Samsung, HTC o Sony. Pero la realidad aumentada permite interactuar con el mundo real de forma directa. Por eso aplicaciones como Pokémon Go se hicieron tan populares. Te permiten disfrutar de las ventajas del mundo virtual sin perder la conexión en el mundo real. Las gafas HoloLens de Microsoft también utilizan realidad aumentada. El usuario puede tocar los objetos generados por computadora que aparecen dentro de su campo visual. Bueno, mucha información acerca de la realidad aumentada, pero ¿para qué nos puede servir? Puesto que la realidad virtual es una experiencia ficticia, tiene mucho potencial en el mundo de los videojuegos, pero no es el único. También puede tener aplicaciones en medicina, como plataformas para estudiar el cerebro humano, y también en la industria del cine, la moda, los deportes o la publicidad. En el caso de la realidad aumentada, el espectro se amplía a sectores como el turismo mediante guías virtuales, Y la industria mediante procesos de producción inteligente. el comercio para mostrar productos y hacer presentaciones. O en la educación. Podemos demostrar el nivel de productividad de la realidad aumentada tan solo mirando a nuestro alrededor. Grandes empresas están apostando mucho por esta nueva tecnología. Desde tiendas de muebles como IKEA y grandes marcas como Converse y Lacoste. Hasta cadenas de televisión como NTV,
La realidad aumentada está por todas partes. Todo esto nos lleva a pensar, ¿cómo será en el futuro la realidad aumentada? Es difícil llegar a comprender cómo nos va a cambiar la vida dentro de unos años con la llegada de nuevas aplicaciones de la realidad aumentada. Podemos compararlo a la revolución tecnológica que generaron los teléfonos celulares. En los años 90 ni siquiera podían imaginar algo así. El acceso a la información que nos dan los teléfonos celulares permite que nuestro conocimiento aumente de manera exponencial, pues no tenemos que estar guardando la información que leemos. Se estima que esta situación va a aumentar drásticamente cuando con unas gafas de realidad aumentada tengamos acceso a la información relacionada con cualquier objeto o persona que veamos de manera inmediata. Así, podremos acceder a los datos del perfil a tiempo real de cualquiera con quien mantengamos una conversación. Las relaciones sociales se verán alteradas por esta inmediata disponibilidad de la información de nuestro interlocutor. Cualquier actividad dispondrá de ayudas gráficas para realizarla, como el camino a seguir por una carretera que nos aparecerá ante nuestros ojos, o incluso la disposición de las tuberías del gas por la calle, para que los operarios sepan con exactitud qué pavimento levantar. La realidad aumentada también va a permitirnos mostrar objetos virtuales que van a estar con nuestro entorno. Por ejemplo, probarnos trajes o vestidos y saber cómo nos van a quedar. O montar muebles con unas instrucciones virtuales que nos enseñarán qué hacer con cada pieza, consiguiendo por fin que no nos sobre ninguna. E incluso manipular en el aire cualquier objeto que estamos diseñando o investigando. Esto tendrá un impacto enorme en la educación y en la formación industrial o técnica, abaratando los costes y permitiendo un acceso limitado a cualquier elemento que se estudie. La principal aplicación de la realidad aumentada llegará por fin cuando podamos interactuar con hologramas de seres aparentemente inteligentes, rompiendo las barreras espaciales y temporales que actualmente limitan nuestras relaciones. Podremos compartir la misma estancia con nuestros seres queridos, independientemente del lugar en el que se encuentren, y, llegando un momento, independientemente también del tiempo al que pertenezcan. En efecto, una inteligencia artificial suficientemente desarrollada nos permitirá relacionarnos con personas que ya no se encuentren entre nosotros, relativizando aún más el concepto de muerte. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse a nuestro canal, aquí abajito del lado. Y denle manita arriba, por favor. Adiós.